Y bueno, regresamos con la entrevista. Vamos a abordar un tema que sin duda nos interesa mucho y es los sismos, la prevención específicamente. Se encuentra con nosotros en el estudio ya la especialista y analista Melanie Müllers, con quien vamos a conversar al respecto, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Siempre para mí es un gusto acompañarlos todos los miércoles y espero de que todos estén muy bien en su casa, en resguardo, porque ha hecho muchísimo frío. Sin duda alguna. Y bueno, en estos días los sismos también nos han alarmado, ¿no? Hoy, de hecho, la CONRED, bueno, todas las instituciones, el INSIBUME también presentaron una aplicación de alerta temprana para los sismos. Hablemos un poco sobre este tema. ¿Cree que, por ejemplo, en el lado de prevención, este tipo de aplicaciones puede ayudar a prevenir o estar entonces en una situación de alerta ante estos movimientos telúricos? Bueno, eso es muy bueno de que se haya implementado en Guatemala. No es algo que es nuevo en el mundo, eso ya existe, por ejemplo, en países como el Japón, también en Estados Unidos. En 1985, después del terrorífico terremoto que tuvo México, se implementó. En algunos países está implementado como una aplicación nada más, en otros países se tiene la coordinación de la aplicación con medios de comunicación para que se masifique. En Guatemala es muy importante que la CONRED no solamente socialice que existe esta aplicación, sino que se hagan convenios, por ejemplo, con medios de comunicación, con la radio, que llega a todas las zonas aledañas de nuestro país, con la televisión. Es muy importante para que realmente se magnifique y, por ejemplo, con una aplicación que todos casi tienen en Guatemala, que es TikTok y que no consume datos. Creo que es muy importante que de alguna manera exista la aplicación, pero que se tenga una estrategia de magnificación. Y hablando de estrategias, sabemos que pues también la prevención, la educación es importante en el tema de los movimientos telúricos. Sabemos que el país es un país altamente sísmico, pero no siempre estamos preparados para ese nivel de movimientos que se van dando y las frecuencias también. Entonces, a nivel escolar, ¿cree que se está haciendo algo para fomentar esa cultura de prevención en los estudiantes y de esta manera saber qué hacer o cómo reaccionar ante un sismo, por ejemplo? Bueno, como tú muy bien mencionaste, Guatemala es altamente sísmica porque se encuentra precisamente en el cinturón de fuego del Pacífico. Eso hace de que seamos un país sumamente vulnerable y sísmico. Creo de que el gobierno actual muestra un deseo de hacer las cosas diferentes y de mejor manera, y una de esas es precisamente con esta aplicación. Como mencionaba anteriormente, no solamente es tener una herramienta tecnológica, sino que ahorita precisamente se tiene con las escuelas, los colegios, que trabajar en una estrategia para informar más. Es muy importante de que el gobierno precisamente informe más y apoye precisamente con la mochila de las 72 horas, que es muy importante que todos los hogares en Guatemala la tengamos. También es importante mencionar el papel de las familias, ¿no? Realmente, ¿cuántas familias tenemos un plan para poder actuar al momento de un sismo? ¿Qué hacer? Se indica que en la prevención está precisamente la reducción de los riesgos, que a veces se tienen algunas consecuencias o algunas heridas porque las personas salen corriendo y no saben qué hacer, entonces se lastimen no tanto por la magnitud del sismo, sino por la reacción y que genera ese miedo, obviamente, de estos movimientos. Entonces, a nivel familiar, ¿cree que Guatemala es un país donde la prevención está como parte de un plan familiar también sobre situaciones como estas? Bueno, yo creo de que el plan familiar inicia con la conciencia. Un Estado no puede imponer de que en las familias exista esa conciencia de querer cuidar a sus seres queridos. He visto con mucha alegría de que varias municipalidades han implementado protocolos recientemente pensando en estos sismos que nos han asustado los últimos días, y considero de que los COCODES, los COMUDES, las municipalidades, los CODEDES, los CONADUR,
los corredur se deben de enfocar precisamente en estos protocolos de prevención también, pero es muy importante a usted, querido televidente, el que tome la conciencia precisamente de platicar con sus hijos, platicar con sus seres queridos, platicar con sus amigos para que sepan precisamente en las redes sociales de la Conred está establecido los protocolos y de qué manera se puede actuar ante un sismo. Es importante entonces poder tener pues también un kit. No se habla de la mochila de las 72 horas, pero sabemos que es algo que realmente probablemente es muy poco el porcentaje de familias, de hogares que tienen un plan de estos, un plan de evacuación incluso, y es importante entonces poder establecerlo. ¿Algo que quiera agregar para una conclusión sobre el tema? Precisamente llamarlos a la conciencia de que tomen cartas en el asunto. Es muy importante también mantener la calma. Siempre cuando ahorita con esta aplicación que tenemos, que se anuncia de que viene un sismo, bueno, mantener la calma, porque también es importante establecer dónde está el sismo, porque si se avisa para un sismo que, por ejemplo, está en el Atlántico, no significa de que esté en el Pacífico o en el área central. Es muy importante todavía tener más información al respecto y, ante todo, mantener la calma. Muchísimas gracias por esta información, por compartir con nosotros también este tema que es tan importante. Hablamos de la prevención, entonces agradecemos y también despedimos a la doctora Melanie Müller. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias siempre por la invitación. Vamos ahora a continuar entonces con otras noticias.